Hola, buenos días y buenas tardes, dependiendo del país de donde nos acompañen, en Latinoamérica y en todo el mundo, porque sabemos que hay personas que están viéndonos en otros lugares del planeta. Y estamos hoy pues muy felices de darles la bienvenida en este seminario que es un sueño hecho realidad, en el cual vamos a tener unas ponencias muy interesantes alrededor de lo que es la evidencia científica y de manera especial cuáles son los retos y las oportunidades que en Latinoamérica tenemos. Además, vamos a hacer hoy oficial el lanzamiento de un curso sobre nutrición basada en la evidencia, sobre práctica basada en la evidencia, que estamos seguros va a ser de mucho interés para todos ustedes. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y este es un proyecto que está dentro del programa científico del Comité de Nutrición y Bienestar. Es un proyecto que está enfocado en todo lo que tiene que ver con los alimentos, los nutrientes y la salud. Y por eso es tan importante pues que trabajemos siempre basados en la evidencia. Así que le damos la bienvenida a nuestros dos ponentes, que son la doctora Marianela Herrera Cuenca y el doctor Eduard Valadia, que nos acompañan hoy para darnos esta conferencia. Y pues de inmediato, nada más, para los que no nos conocen, pues recordar lo que es ILSI. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, que lo que hacemos es reunir personas científicas de todos los lugares, y que trabajan de una manera muy organizada y con los mayores altos niveles de integridad científica para generar, comunicar, analizar ciencia con un objetivo de impactar positivamente la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Existimos prácticamente en todo el mundo como federación, somos una federación desde el punto de vista organizativo y también hay una característica importante y es que siempre tratamos de que al menos tres sectores estén involucrados en los proyectos, en nuestros programas científicos que generamos. La academia, la industria y los gobiernos, pero también invitamos a que otras organizaciones participen no solo de los eventos, sino también de los comités, porque consideramos que trabajando de manera conjunta podemos ser mucho más eficientes. Así que pues esa es una de las razones por las cuales trabajamos así. Si quieren conocer más sobre la federación y sobre las políticas ético-científicas de ILSI, pueden ir a nuestra página web y ahí pueden, por supuesto, revisar todo lo que consideren y hacernos las preconsultas que quieran. Hoy tenemos, como les decía, una agenda muy interesante donde nuestros dos expositores nos van a dar dos conferencias que abren la época o el tiempo en el que vamos a empezar a promocionar este gran curso sobre práctica dietética basada en la evidencia. Y es por eso que vamos a tener en principio a la doctora Marianela Herrera Cuenca, que nos va a hacer digamos que una introspección de dónde estamos en temas de evidencia científica en Latinoamérica, y luego el doctor Eduard Valadia pues nos va a presentar el curso como tal y también nos va a poner en autos sobre la importancia de lo que es la evidencia científica en la práctica de la nutrición y la dietética para todas las personas que trabajamos en este sector. Siempre hacemos una exención de responsabilidad y es que sí, las opiniones expresadas por los conferencistas lo hacen en su nombre personal y no lo hacen en nombre de ILSI. Ellos forman parte de sus organizaciones, sus instituciones, pero además lo hacen de manera voluntaria, han tenido total libertad y responsabilidad para preparar sus conferencias y tampoco han recibido remuneración alguna por estar hoy con nosotros. Pero además siempre reiteramos hoy también el valor del trabajo voluntario que hacen los científicos para promover la ciencia en nuestra región y además pues agradecemos todo el tiempo que han dispuesto para preparar las conferencias del día de hoy y para ojalá responder algunas de las preguntas de todas las que esperamos recibir de parte de la audiencia el día de hoy. Les presento de manera inmediata a la doctora Marianela Herrera Cuenca. Ella es médica graduada en la Escuela de Medicina Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster y un doctorado en nutrición humana obtenidos en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde se graduó con honores. Realizó un curso de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y recientemente completó el programa ejecutivo de la Escuela de Gobierno de Harvard John F. Kennedy.
aplicación de modificación de conductas al diseño de políticas públicas. Ha sido y continúa siendo investigadora principal de varios estudios relacionados con seguridad alimentaria, nutrición, obesidad, en toda Latinoamérica, en su natal Venezuela, y también ha interactuado con otros responsables políticos y agencias gubernamentales, como pueden ver, en Venezuela, en América Latina, los Estados Unidos y Europa, sobre todo en estos temas. También sus intereses de investigación son las inequidades sociales y sus asociaciones con enfermedades crónicas, y así el diseño y conceptualización de políticas públicas para mejorar el estilo de vida de la población. Actualmente es la coordinadora jefe del Consejo de Investigación de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos y ha sido presidenta de la filial internacional de la misma Academia de Nutrición. Además es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Bengoa en Venezuela y es presidente del Observatorio de la Salud de Venezuela. Tenemos también el honor de contar con la presencia del doctor Eduardo Baladía Rodríguez, que cuenta con un diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Barcelona, en la Fundación Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética, el CESNIT, y desde 2013 se interesó en materia de documentación científica, elaboración de revisiones sistemáticas y generación de recomendaciones basadas en la evidencia. Entre su formación de posgrado cuenta con un curso de elaboración de guías de práctica clínica organizado por la Secretaría de Guía Salud, Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de España, y un curso de metaanálisis aplicado a la evaluación de tecnologías sanitarias, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Junta de Andalucía, y un seminario de introducción a las revisiones sistemáticas organizado por el Centro Cochrane Iberoamérica. Actualmente tiene a cargo la dirección técnica del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética y de la Red de Nutrición Basada en la Evidencia Red Nube, y al mismo tiempo desempeña la función de editor en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. También ha escrito y colaborado en varias publicaciones científicas indexadas en PubMed, editoriales, capítulos de libros y congresos. Así que pues tenemos como siempre, porque tenemos esa gran bendición, es un privilegio que tenemos de que siempre nuestros expertos son del más alto nivel, y lo más lindo es que todos siempre quieren colaborar con el resto. Así que bienvenidos a la doctora Marianela y al doctor Eduardo Baladía a este seminario, y de inmediato le vamos a dar la palabra a la doctora Marianela para que empiece con su presentación. Ajá. Muchas gracias, Ania, por tu amable presentación. ¿Será que tengo permiso ya para...? Sí, señor. Ok. Voy a compartir mi pantalla, no sin antes expresar mi agradecimiento a ILSI Mesoamérica, a la doctora Ania, y mi mayor gusto de compartir el panel con el doctor Baladía. Entonces vamos a compartir. Creo que ya se puede ver la presentación. Sí, profesora. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo está nuestro acceso a la ciencia. En el caso particular de Latinoamérica, la generación de la ciencia, la implementación, cómo llegamos a implementar la evidencia y los obstáculos que tenemos en estos momentos para implementar. Entonces, en nuestra agenda, primero que todo, vamos a iniciar con una revisión de conceptos, después vamos a hablar un poquito de la ciencia de la implementación, de las políticas públicas basadas en evidencia. Les voy a dar un ejemplo de un caso específico de Latinoamérica para después llegar a nuestras conclusiones. Entonces, lo primero que queremos decir es que cuando nosotros tenemos algún problema que resolver, pues por supuesto, nosotros pensamos en tomar acciones, y esas acciones pues nos llevan a pensar, bueno, lo hago de esta manera, lo hago de la otra manera, y desde hace mucho tiempo, históricamente, se han desarrollado algunas maneras y caminos para implementar acciones. Hoy en día hablamos Perdón, profesora. ¿Sí? Nada más para que la ponga en modo presentación, que está en modo... Sí, está en modo presentación. Yo la puedo ver en modo presentación. ¿Usted ¿No la la ve? ven? No, doctor Edward, ¿usted cómo la ve? Yo la veo todavía La en veo. modo... Sí, la vemos en modo PowerPoint abierto. Qué raro. Déjame ver si aquí. ¿Ahora? Vamos a ver un segundo.
No, No. yo las sigo Bien. viendo en modo de trabajo. Ok, Sí. a ver, vuelvo otra vez a Ajá. ahora. Vamos a ver, esperemos un segundo. Quizá al compartir haya compartido una ventana y no la pantalla entera. ¿Puede Eso creo ser? que es lo que pasa. Vamos a ver, entonces Deje de compartir. voy a dejar de compartir y vuelvo. Devolvámonos, exacto. Ok, Es para no perder ni un... sí, ok, Ni un vamos detalle. a aquí, a ver, ok, y ahora, ¿qué es la? Nada más tiene que ponerla en modo presentación. Ya listo, está en modo presentación. A ver, Y hace un rato lo probamos. Todos los que sí, están ahí en la y estoy audiencia, yo quiero haciendo contarles exactamente lo mismo. que la profesora Marianela y yo ya habíamos probado la pantalla. Sí, Todo estaba a perfecto. ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Vamos a volver otra vez. Vamos a intentarlo nuevamente. No, Aquí. pruebe poniendo primero en modo presentación y luego compartiendo. Ok. Aquí lo que pasa es que no sé cómo regresarme al modo para poder irme a la otra. Claro, claro, no va a haber cómo compartir. Sí, no tengo cómo compartir aquí. No, Ujú. antes lo logramos. Sí, vamos Cosas del directo. sí, a ver. Lo que hablábamos cuando empezamos, ¿verdad? Que la tecnología es una maravilla. Sí, hasta que decide no serlo. Sí. Hasta que decide atormentarnos un poquito. Pero bueno, Ahora no, vamos a ver. No ha llegado. no ha llegado. Ok, a ver. Recuerda nada más, como dice el doctor Eduard, ponerle, marcar la pantalla, que es la pantalla completa, Marianela. Cuando le va a dar share, le da pantalla Sí, completa, lo toca ahí y entonces se supone que ya debería poder. a ver. No me da. A ver. Vamos a ver, ok, aquí ¿Y llevo de... ahora? Ahora está, vamos a ver. Yo la sigo viendo en modo de trabajo, pero muy pequeñita. Sí, pero ¿y qué raro? ¿Qué pasó aquí? Ya va. A ver, un segundo. Vamos a volver a abrir la presentación Sí. y a ver si eso nos ayuda. ¿Por qué pasó esto? No lo sé. Ok. Aquí. Lo que hay que hacer es no perder los nervios porque uno se ataranta No, con... no, ya hoy en día nos han pasado tantas cosas que ¿Verdad? Ujú. sí. Vamos a ver. Aquí. Y ahora le ponemos la presentación. ¿Será que ahora Vamos. sí? Yo la sigo viendo chiquitita, pero si quiere Sí, trabajemos así para Marianela, sí. Yo creo que ¿verdad? Bueno, vamos a ir así. sí, Sí, vamos a. Qué sí, sí. lástima que estamos así, pero bueno, vuelvo a comenzar. Les quería, bueno, comentar un poco cómo estamos en Latinoamérica, nuestro acceso a la ciencia, cómo se genera la ciencia y cómo implementamos la evidencia y cuáles son un poco los retos, los obstáculos que tenemos en la región, porque definitivamente, históricamente, cuando nosotros hablamos de implementar acciones para resolver un problema, un poco por ensayo y error, desde hace varios siglos inclusive, pues nos hemos enfrentado a una serie de eventos que han requerido de nuestra atención
para terminar en algunos conceptos básicos que vamos a iniciar, con los cuales vamos a iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Luego vamos a hablar un poco de la ciencia de la implementación de la política pública basada en evidencia y les traigo un caso en particular de Latinoamérica que puede ser interesante para hacernos comprender de dónde venimos, lo que podemos encontrar en la evidencia y las futuras acciones que podemos tomar en ese caso en particular, para después llegar a algunas conclusiones que nos guíen a futuro para entender lo que aquí sucede. En cuanto a la ciencia de la implementación y las políticas públicas basadas en evidencia, nosotros tenemos que definitivamente valorar lo que se refiere a la experiencia de las personas en determinadas circunstancias. De hecho, la experiencia y lo empírico se transforma de alguna manera en nuestros motores, ¿verdad? Para la búsqueda de esa evidencia con la cual nosotros pretendemos mejorar alguna condición o problema determinado, no sin descuidar los valores y preferencias que puedan interceptar nuestra búsqueda. Entonces, la ciencia de la implementación viene trabajándose desde hace ya unas cuantas décadas y se refiere al estudio científico de los métodos necesarios para la promoción e introducción de la selección sistemática de las investigaciones y algunas otras prácticas basadas en la evidencia. Introducir esas investigaciones y prácticas en la práctica de la rutina y por ello mejorar la calidad y efectividad de los servicios de salud, de alimentación, de nutrición, entre otros. La ciencia de la implementación puede ser distinta del mejoramiento de la calidad y de los métodos de diseminación, pero ojo que comparte algunas características y puede evaluar la variabilidad natural o medir cambios en la respuesta de las intervenciones que se planifican. Es decir, en la ciencia de la implementación nosotros encontramos una confluencia de algunos factores que ya hemos venido trabajando y que ahora estamos poniendo todos juntos en distintas, para desde lo multidimensional poder hacer frente a las necesidades de las cuales nos habla el mundo complejo en el que vivimos. Profesora, no estamos viendo pasar los slides. ¿No? No, señora, estamos pegados en el primero. Ups. Sí. Ahora sí es verdad que esto me... A ver. Ahora sí lo tengo que pasar. Ok, vamos a dejarlo así. Ok. Entonces, me referí en lo que les comentaba anteriormente a esta lámina. Ahora vamos a pasar entonces a describir un poco cómo tenemos entonces, cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay que implementar una acción. Primero porque hay una necesidad de cambiar y más aún dentro del mundo complejo, y Latinoamérica no escapa de esto, de este mundo complejo donde los problemas son complejos. Es decir, pongamos el ejemplo de la erradicación del hambre y de la desnutrición. Ya nosotros no podemos tener la misma aproximación a la erradicación del hambre solamente con la distribución de alimentos, porque yo no hago nada con 1 kilo de arroz o 1 kilo de lentejas si yo no tengo gas o electricidad para cocinar, agua segura, si no tengo transporte para lograr el acceso físico a los alimentos y una serie de elementos. Entonces, voy más allá de la mera distribución de los alimentos a satisfacer una serie de necesidades que todas juntas me dan un entorno complejo y que apunta definitivamente a una necesidad de cambio. Pero entonces, para analizar esta necesidad de cambio, pues tengo que analizar datos, llegar a un diagnóstico, tengo que estar muy clara en cuáles son los resultados esperados, qué quiero lograr yo con esto, para entonces iniciar una implementación de esa intervención y después, muy importante, el monitoreo y evaluación, al cual pareciera que todos le tenemos mucho miedo, porque cuando entonces la evaluación nos dice que no todo está perfecto,
ahí parece que entramos en esta especie de shock. Y resulta que esa evaluación lo que nos permite es decir, esto está funcionando, esto no está funcionando y puede ser mejorado. Pero entonces, esa necesidad de cambio que nosotros vemos, ¿verdad? Como necesidad importante y que necesitamos abordar para el logro del bienestar y tener una serie de necesidades cubiertas, tiene que pasar por políticas públicas basadas en evidencia, para las cuales la ciencia de la implementación será fundamental, en tanto que nos provee las herramientas para encontrar las mejores maneras de cambiar, sabiendo lo que sí ha funcionado y lo que tiene un mayor potencial de éxito. De esto habló Bauer en su artículo introductorio sobre la implementación de la ciencia para el no especialista, donde habla del liderazgo y cómo ese liderazgo es importantísimo para determinar los objetivos, cuáles son los recursos disponibles, las prioridades, cuál es la manera de implementar, cuáles son los resultados y lo que nosotros vamos a obtener. Entonces esto lo tenemos que tener siempre presente, de la misma manera que el abordaje de políticas públicas, donde tenemos un problema público y tenemos un contexto que tenemos que analizar las necesidades para buscar la mejor implementación basada en evidencia. Y quiero simplemente dar una palabra sobre el pensamiento sistémico, que todo este gráfico enreversado que les presento no es más sino para decirles y hablarles de la multidimensionalidad de los problemas que nos tiene que pesar mucho hoy en día en la manera de abordar un problema público, porque no basta con decirle a la gente un solo aspecto del problema. Trate usted de cambiar la dieta de una persona solamente diciéndole el deber ser, sin tomar en cuenta ni la cultura ni las preferencias de la persona. Entonces, ya esto nos habla de una manera más holística en el abordaje de los problemas, no por ello dejando de lado la evidencia, sino que justamente esa evidencia apoya que mientras más apoyemos las características cualitativas de la intervención, particularmente en el área de la nutrición, nosotros vamos a encontrar mejores resultados. Entonces, para el caso de Latinoamérica y esa búsqueda de la evidencia, ¿qué ha pasado con nuestros problemas públicos, los alimentarios y nutricionales, la salud, la educación, los económicos? Todos parecieran confluir, ¿verdad? Y en el área de seguridad alimentaria de la región, porque la seguridad alimentaria es un área multidimensional donde presentan, donde es muy evidente la conexión que existe entre lo económico, lo alimentario y nutricional, la salud, la educación. Aquí cuando nosotros, y particularmente cuando hablamos de las nuevas tendencias en seguridad alimentaria, que no solamente incluyen los 4 pilares tradicionales, que son el acceso, la disponibilidad, la utilización, la estabilidad de todos los anteriores, sino también hoy en día incluye la agencia de la población y la sostenibilidad de las acciones, nosotros nos damos cuenta que tenemos que ir más allá de una simple guía nutricional tradicional. ¿Qué hacíamos con las guías nutricionales tradicionales? Bueno, nosotros le decíamos a la gente, tienes que consumir tantos gramos de proteína, tales porcentajes de grasa, tantos miligramos de sodio, y desde ahí se planteaban las guías para la población. Hoy en día estamos haciendo algo más holístico y un poco más cualitativo por justamente la evidencia que nos aporta la ciencia y lo que sí estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el caso que quiero traerles a continuación?
que está inmerso además dentro de una realidad latinoamericana que es la realidad que tenemos todos de inequidades sociales, de brechas socioeconómicas, de acceso a la salud, en términos de seguridad alimentaria y en una región que lucha por hacer, por salir del rezago de la pospandemia. Nosotros tenemos entonces, desde esta nueva perspectiva, ¿verdad? Para tomar los aspectos más cualitativos, un tema que siempre ha como estado en la mesa para la conversación acerca de las dietas latinoamericanas. Yo creo que en nuestra audiencia habrá muchas personas que habrán escuchado la dieta latinoamericana es alta en grasas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las percepciones incluso dentro de la comunidad de nutrición y salud apuntan a un mensaje sobre alto consumo de grasas. Los latinoamericanos consumen muchas grasas, la gente come mucha fritura y la comida latina, ya sea mexicana, venezolana, colombiana, de donde usted la ponga, quizás en Perú, dado el amor por el pescado y el ceviche, que es bastante conocido por todos, a lo mejor se saldrán un poquito de esta creencia, pero en general la gente nos dice que la dieta latinoamericana es alta en grasa. Cuando analizamos los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, el ELANS, acerca de grasas, y estos datos fueron presentados en el último congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición el año pasado en Ecuador, nos damos cuenta que la ingesta de grasas en total no pasaba del 35% en el valor calórico total de todas las fórmulas calóricas de todos los países. El país que más consumía grasas, aquí pueden ver, es Costa Rica, pero incluso no llega a salirse, ¿verdad?, de esa referencia que tenemos como estándar. Las grasas saturadas, lo mismo, no hay un aporte desproporcionado de grasas saturadas en la dieta latinoamericana, por lo menos en estos 8 países, que son Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Pero el problema está en la distribución del consumo de esas grasas. Las ingestas de grasas monoinsaturadas sí presentan un consumo mucho menor y nosotros quisiéramos una distribución mucho más armónica del consumo de los diferentes tipos de grasa. Entonces, cuando vemos esto, ya nos vamos haciendo una idea de lo que está pasando. La ingesta de grasa poliinsaturada vemos que sí está también dentro de los límites esperados, es decir, no hay un consumo excesivo de grasa poliinsaturada, pero que la proporción del consumo se nos desvía más hacia la grasa poliinsaturada que a la grasa monoinsaturada, que está baja, y teniendo pues un consumo total de grasas en proporciones calóricas dentro de los límites normales para la mayoría de la población. Inclusive podemos ver que el mayor consumo, como dijimos anteriormente, viene de las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas evidencian un bajo consumo. Las grasas saturadas, sorprendentemente, para muchos, se mantienen alrededor del 10%. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, ¿cómo intervenir con evidencia? Es decir, no es decirle a la gente deje de comer grasa, porque es que ya no está consumiendo la grasa que usted cree que está consumiendo. Pero la intervención tendría que ser más desde la nueva tendencia a las guías nutricionales y dietarias, es decir, más énfasis en lo cualitativo, reconociendo las interconexiones y la complejidad del fenómeno alimentario. Cuando nosotros somos capaces de reconocer los factores culturales en la dieta latinoamericana, cuando nosotros hacemos conexión con los gustos y preferencias, cuando pensamos desde esa misma complejidad del fenómeno alimentario en Latinoamérica, porque para nosotros los latinoamericanos, como para muchas otras culturas alrededor del mundo, el evento alimentario es un evento social, es un evento simbólico, es un evento alimentario y nutricional. Imagínese usted una reunión de amigos latinos sin comida. Es impensable.
Entonces, realmente nosotros tenemos que reconocer la complejidad de ese fenómeno para poder abordarlo con evidencia, desde la evidencia que nos está diciendo, mira, no tienes realmente un alto consumo de grasas totales, lo que tienes es una desproporción en la ingesta de grasas y tienes que mejorar, ¿verdad? El consumo de grasas monoinsaturadas. Entonces, esto tenemos que abordarlo desde los alimentos locales que sí me van a aportar más grasas monoinsaturadas en la región. Porque cuando uno piensa en grasas monoinsaturadas, inmediatamente pensamos en aceite de oliva. Resulta que nuestra región no produce suficiente aceite de oliva como para decir, bueno, vamos a estar todos consumiendo aceite de oliva para mejorar la ingesta de grasa. Es más, el aceite de oliva puede no estar ni siquiera en la mente de las personas a través de la región. Entonces, cuando nosotros ponemos mucho más énfasis en lo cualitativo y ponemos la atención y el foco en la tradición, en la cultura, en los gustos y preferencias, nosotros podemos entonces encontrar, por ejemplo, todas las formas en las cuales nosotros consumimos el aguacate, todas las formas en las cuales sí consumimos el pescado, las maravillosas sardinas que encontramos en todas las costas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra región. Y poner más énfasis también en las preparaciones y recetas de algunos alimentos que serán importantísimos para mejorar ese desbalance que nos muestra la evidencia. Desde, por ejemplo, agregar una rebanada de aguacate a la sopa que te estás comiendo, cosa que hacemos mucho en distintas regiones de Latinoamérica, todas las salsas y las cremas, desde el guacamole mexicano, pasando por todas las otras salsas. En Venezuela se llama guasacaca, en Perú lo llaman palta, y entonces hacen también diferentes preparaciones y picadillos para incorporar en algunos platos, y de esta manera entonces lograr con la despensa local una mejor nutrición y una mayor armonización en el consumo de las grasas. Como conclusión, les quiero entonces decir que la evidencia científica tiene que ser la base de la toma de decisiones, que la ciencia de la implementación es una rama importante de la política pública basada en evidencia, y como tal tenemos que abordarla, y que en Latinoamérica tenemos que esforzarnos para promover la evidencia, porque nosotros tenemos ciencia, sí la tenemos, vamos a utilizarla para la toma de decisiones y para la implementación de acciones para el beneficio colectivo, porque desde allí vamos a poder tener un mejoramiento enorme de todo lo alimentario, lo nutricional, de salud, desde una perspectiva mucho más integral y holística para la población. Muchísimas gracias, y ojalá que se entusiasmen con el curso de nutrición basada en evidencia, porque realmente será fundamental para el futuro de la región. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Marianela, como siempre, nos ha hecho un recorrido súper interesante de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y hacer. Aquí le mandan aplausos, así que muchas gracias, Marianela. Vamos Muchísimas gracias. Sí, y un aplauso por aquí también. Recuerden que pueden anotar sus consultas en el chat de consultas, y de inmediato vamos a escuchar al doctor Eduard Valadia. Muchas gracias, bienvenido doctor muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y bueno, le escuchamos. Pues muchísimas gracias por la presentación inicial y gracias por esta ponencia que ha introducido el tema muy bien y que creo que me ha servido fantásticamente
para poder hablar del curso que tenemos entre manos, que con la doctora Jania decíamos que es una absoluta maravilla que finalmente se formalice y que lo podamos lanzar, porque llevamos tiempo detrás de él y creo realmente que puede ayudar a todos los profesionales de la nutrición a aprender mejor cómo usar la investigación para mejorar su práctica, ya sea en el campo de la clínica o sea, como nos mostraba Marianela, en el campo de las políticas. El curso es eminentemente online, autogestionado en la mayor parte del tiempo, pero con una metodología mixta que permite pues, tener algunas clases en directo, lo cual ayuda a poder formalizar las preguntas que uno tiene, porque van a aparecer preguntas, eso seguro, y poderlas resolver con un profesional que tendremos allí explicándonos el tema en cuestión. El curso dará comienzo el 20 de enero de 2025 y se estructura en 4 módulos. Un módulo de introducción en el que forzosamente tenemos que dar teoría, conceptos clave, definiciones y teoría necesaria, pero la damos de una forma que se pueda entender y que se pueda enseguida explicar. Explicamos la teoría de una manera fácil, sencilla, llana y además desde la práctica, desde el entendimiento de cuál es el campo de la nutrición basada en la evidencia, desde la perspectiva del profesional que lo está dando, que tiene mucha experiencia en cómo contarlo y en cómo aplicarlo también. Tenemos un módulo 2 dedicado entero a la investigación primaria, a los estudios individuales. Explicaremos los diseños de investigación y cómo los diferentes diseños nos ofrecen una confianza diferente en las conclusiones que podemos obtener de esa investigación. Para aquellos que sean principiantes y tengan un poco de miedo a decir, bueno, vamos a leer investigación, sí, vamos a enseñar a leer y a comprender los estudios desde cero. Y aquellos que ya sepan van a poder profundizar en aspectos que seguramente les han pasado por alto al intentar leer y comprender los estudios individuales. Tenemos el módulo 3, que va enteramente de investigación secundaria, de las revisiones, de los productos de síntesis, tan importantes para resumir toda la información y analizarla críticamente. Sobre todo vamos a hablar de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Vamos a ayudar también a que podáis coger una revisión sistemática, un metaanálisis, lo podáis leer, lo podáis comprender, lo podáis criticar. Vamos a ayudaros también a implementar algunos de los pasos que se realizan en revisiones sistemáticas, como por ejemplo la búsqueda sistemática. Tenemos un taller que creo que es muy bonito y todo el mundo cuando lo termina dice, ostras, esto me lo tendrían que haber explicado así, de cómo buscar sistemáticamente las evidencias y cómo hacerlo de forma rápida. Y por supuesto vamos a tener un punto muy importante que es la lectura crítica de estudios primarios. No solo vamos a leer y comprender los estudios que tengamos delante, sino que además los vamos a poder analizar críticamente, con una mente crítica que nos permita decir, pues sí, realmente podemos llegar a las conclusiones que los autores han llegado o se han excedido en las conclusiones o deberían haber ido un poco por otro lado, ¿vale? Y luego tenemos el módulo 4, el módulo en el que ya aprenderemos cómo se generan las recomendaciones basadas en la evidencia. Para entenderlo hay que saber de todo lo anterior y por eso se da en el módulo 4. Pero sobre todo, aprender cómo interpretar esas recomendaciones basadas en la evidencia. En el caso de que ya estén generadas, a veces cuesta de entender cómo aplicarlo en mi práctica diaria. Lo hacemos a través de apuntes de teoría, eso es, lo tendrán ahí escrito, toda la teoría, en todos los módulos, pero siempre con una resolución de casos. En todos los módulos, para asentar la teoría, tendremos la resolución de casos. Y, por supuesto, tendremos los directos. 3 ponencias magistrales en directo y 4 talleres prácticos también en directo. Y en todos los módulos siempre tenemos tutorías en directo, tutorías colectivas en las que podrán presentar sus preguntas, sus dudas y aclarar absolutamente todo.
Contamos con ponentes y talleristas de mucha altura, como la doctora Marianela Herrera Cuenca y la doctora Georgina Gómez Salas, Venezuela y Costa Rica. Ya verán que somos muy hispano-latinoamericanos, ¿vale? Muy internacionales. Contamos con estas dos profesionales que nos ayudarán a presentar el curso, que nos puedan enseñar qué importancia tiene ese enfoque científico que necesita la nutrición y la importancia de formaciones como la que estamos dando. Tendremos al doctor Christian Buring de Chile, que nos va a ayudar sobre todo en el módulo 1 de introducción. Es un especialista contando específicamente pues, la definición de nutrición basada en la evidencia, los principios fundamentales que hay que controlar y los conceptos clave, así como los modelos que nos ayudan a pasar de la investigación a las recomendaciones y todos los entornos y teorías. Y lo hará de una forma tan magistral que ya verán que conseguimos el objetivo de aprendizaje número 1, que es tener esos conceptos básicos, esa teoría que es necesaria. Sabemos que es algo duro y por eso la hacemos entendible y la hacemos desde la práctica. Y para pruebas, un botón que decimos aquí. Voy a hacerles un ejercicio y van a tener que decidir. Así que, por favor, saquen sus celulares, pónganse en una página web porque van a tener que votar. Cuando toman decisiones, a veces vamos a tener 3 tratamientos para una misma cosa. Si todo va bien, tendremos más de una opción. Bien, lo que les voy a proponer ahora es que decidan por uno de estos 3 tratamientos. Son 3 tratamientos que, aclaro, sirven para lo mismo y lo que tenemos que hacer es decidir uno de ellos. El primero de ellos es un suplemento nutricional que se da pues, una vez al día. Ustedes pueden pensar para qué sirve, pueden pensar para qué enfermedad, pueden pensar lo que quieran. Luego tenemos el tratamiento B. El tratamiento B es un parche rojo en la frente, tiene el principio activo, el mismo principio activo que tiene en la pastillita, pero en este caso se pega aquí en la frente y, bueno, pues vamos con ello. Se absorbe, etcétera, etcétera, y tiene su función. Como ven, es absolutamente teórico, ¿eh? Y luego tenemos el suplemento nutricional. Esta vez lo damos en una dosis de 2 pastillas una vez a la semana, ¿vale? ¿Qué dicen las evidencias? Tenemos revisiones sistemáticas con metaanálisis que nos dicen la eficacia y seguridad que tienen cada uno de estos suplementos o de estos tratamientos. El primero, el A, eficacia del 100% y efectos adversos del 55%. Por lo tanto, mucha eficacia, pero también algunos posibles efectos adversos. Otra revisión sistemática nos indica que la eficacia del tratamiento B es del 85%. Perdemos un poco de eficacia, pero fijaros, no tenemos efectos adversos, 0%. Y tercer tratamiento, eficacia del 85% y 20% de efectos adversos. Aquí, bueno, pues tenemos evidencias suficientes. Las evidencias están bien, simplemente nos informan de eficacia y seguridad y ahora tienen que decidir ustedes cuál de los 3 van a elegir. Pónganse en menti.com o también pueden escanear. Lo voy a hacer yo ahora mismo. Pueden escanear este código QR. Bien, se puede acceder y veo que ya empiezan a votar. Será una votación sesgada porque estamos viendo los resultados. Voy a tirar hacia atrás para que se actualice. Veo que la gente puede entrar y que va votando. Lo vamos a dejar así un segundo. Vale. Bien. Ustedes vayan votando, ¿eh? Yo les voy explicando. Este ejercicio en realidad es un ejercicio muy chulo o que nos gusta mucho porque se aprenden muchas cosas en él. La primera cosa es que en la toma de decisiones
no hay errores, simplemente hay casos distintos y para cada caso podemos llegar a decidir una cosa diferente. Aquí yo les he dado simplemente datos de eficacia y seguridad, pero no les he dado el caso, no sabemos de qué estábamos hablando. Como pueden ver, y esto siempre ocurre, el 63% o más ha decidido, vamos a ver, actualizarlo, ha decidido que daría el producto B. Esto siempre es así, somos profesionales sanitarios y lo que queremos es máxima eficacia y mínimos efectos adversos. Esto es lo que vota el profesional sanitario, ¿vale? Y está bien, está fantástico, pero hay una cosa que se nos ha pasado y que la doctora Marianela ya nos había advertido. Necesitamos saber qué quiere y qué no quiere la persona que va a recibir el tratamiento. Cuando vamos a lo cualitativo, a la investigación cualitativa, podríamos llegar a descubrir que la gente no quiere llevar el parche rojo. Y eso hace que la eficacia baje absolutamente. Si la gente no lo lleva, no va a tener eficacia. Y eso seguramente es lo que han pensado los que han votado el producto C, que está genial también. Es decir, aquí no hay error, simplemente pensamientos distintos y tomas de decisiones que implican diferentes procesos. En el caso del tratamiento C, aquí ya la gente ha dicho, a lo mejor no quieren llevar un parche rojo en la frente y, por lo tanto, voy a sacrificar un poco de efectos adversos, los vamos a tener, son manejables y, por lo tanto, los podemos llevar adelante, los podemos solucionar y, además, los conocemos porque sabemos la evidencia que hay detrás y, por lo tanto, es asumible. Incluso los que han votado la A están en lo cierto. Si pensamos en algo como el cáncer, ojalá tuviéramos eficacia del 100%, que no la tenemos, y sí tenemos efectos adversos del 55%. Si estamos pensando en una enfermedad como esta, pues la A sería absolutamente también válida. La cuestión es que para que la nutrición realmente sea basada en la evidencia, nos tenemos que basar en datos, por supuesto, de eficacia y seguridad. Esto es algo que los estudios cuantitativos nos ofrecen claramente. Pero también tenemos que tener en cuenta la situación especial de cada paciente y sus valores. Y también hay investigación que nos informa de esto. La investigación cualitativa nos ayuda muchas veces, investiga a los pacientes, a sus valores y circunstancias. Incluso hay investigación cualitativa que investiga al profesional que tiene que llevar adelante esta nutrición basada en la evidencia. La unión de todos estos factores hace realmente las recomendaciones basadas en la evidencia. Y lo hace con un proceso sistemático, con unos modelos que enseñamos en este curso. Pero siempre teniendo en mente que la investigación cualitativa, lo que opina el paciente o todas las partes implicadas, va a tener un papel importantísimo en cómo recomendamos. Si quieren leer más, este es un auténtico, es buenísimo, un buen paper que nos da a entender cuál es la filosofía de la nutrición basada en la evidencia. Además, ha escrito, el último autor es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, así que es buenísimo. Tendremos también a la doctora Sabi Camacho, de México. Sus currículums no se los enseño porque realmente pasaríamos un buen rato. Ella nos ayudará a desarrollar el módulo 2 para entender cuál es la investigación que aporta valor en el campo de la nutrición, tanto para entender qué es la investigación basada en el paciente, esos mismos ideas de lo que el paciente necesita ya desde la investigación, incorporarla cuando generamos la investigación, pero también muy importante entender y tener claro cuáles son los diseños de investigación en los que podemos confiar más y en los que podemos confiar un poco menos. Y cómo, según ciertas circunstancias en los que en realidad podíamos confiar de inicio, pues parece que no podemos confiar tanto porque hay un riesgo de sesgo, ya lo explicaremos más adelante y en el curso. Y en cambio de otros que podíamos confiar poco, si se dan ciertas circunstancias podemos confiar un poco más. Por lo tanto, entender bien los diseños de investigación será un punto clave. Y una parte interesante de este módulo será
tener más habilidades para leer y comprender un artículo de investigación, especialmente diseñado para aquellos que se han enfrentado pocas veces o se han enfrentado muchas veces a leer una investigación y no acaban de sacarle todo el jugo. Incluso aquellos que tienen mucha experiencia, seguro que les vamos a contar cosas que no sabían y que realmente son muy interesantes al analizar un artículo de investigación. Por lo tanto, cumpliremos el objetivo de enseñarles a buscar evidencias, a leerlas, buscarlas de forma rápida y eficiente, leerlas y comprenderlas. Este es nuestro objetivo. Si les preguntara ¿dónde buscan información? ¿Qué me dirían? ¿Dónde buscan información ustedes? De nuevo, pónganse en menti.com, pongan este código, también pueden escanear y pongan en palabras dónde buscan información. A ver si tenemos alguna respuesta. Y así les puedo ir comentando. No sé si pueden acceder porque no veo que nadie acceda. Menti.com, el código 16933068. Tengo miedo que no esté activado. Bien, creo que voy a pasar porque realmente no sé si está activado y lo pueden ver. Creo que no. Sí está activo, doctor. Yo lo completé. ¿Sí? Ah, vale, ok. Entonces, imagino que... Pero dice que no ha cambiado. Exacto. Exactamente. Aquí está. Aquí está. Vamos a actualizar un poco más. Bueno, aparece PubMed, bases de datos especializadas, Google Académico, una base de datos, bueno, puede ser interesante, pero es un poco caótica. Journals en Google, artículos científicos, Google Scholar, guías clínicas, hay guías basadas en la evidencia, listas para usar, súper interesantes, Science Direct, otra base de datos, libros de ciencia. Perfecto, hay muchas fuentes de información y que nos pueden dar evidencias buenas. Podemos consultar a colegas referentes que pueden estar muy bien formados y que nos pueden presentar las últimas evidencias. Podemos acceder a formación especializada donde nos enseñan lo mejor a implementar, o libros de texto, algunos muy bien hechos. Portales de instituciones de referencia como la Organización Mundial de la Salud que hacen guías basadas en la evidencia muy buenas. Y por supuesto, como ya han dicho todo el público, bases de datos como PubMed, epistemónicos. Veo que nadie ha puesto ChatGPT. Bueno, está bien porque como generación de evidencias nos puede ayudar en el proceso, pero no como fuente de información. Podríamos dar toda una charla sobre el uso de inteligencia artificial. Nosotros lo utilizamos muchísimo. Es muy interesante para acelerar procesos, para automatizar algunas cosas, pero no lo utilicen como fuente de información. Bien, se ven en estas imágenes demasiada información, nos llega desde todos sitios, desde redes sociales, gente que dice cosas que están bastante bien, otras que dicen barbaridades, medios de comunicación, algunas lo hacen bien, otras no tanto, pero tenemos demasiada información. Es difícil navegar y no naufragar en toda esta información. Y lo sabemos porque lo hemos estudiado. A nivel europeo lideré un artículo en el que vimos que los dietistas, y ojo, otros profesionales sanitarios tampoco, ni los médicos, ni nada. Los dietistas, los nutriólogos, no tienen el tiempo para generar o encontrar recomendaciones basadas en la evidencia. Así que, como lo sabemos, les damos tips para acelerar todo esto, para acelerar y ir directamente al nivel de información adecuado. Por ahí ha aparecido una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Es genial, es casi el punto más alto de información al que se puede acceder de evidencias preevaluadas. Es algo que ya nos da un tip, en una sola frase nos da la guía de cómo actuar. Y ese tip, esa recomendación
está basada en una revisión sistemática, en una evaluación crítica, etcétera, etcétera. Ya está todo el trabajo hecho, ¿vale? Todo esto lo van a aprender en el curso Cómo buscar de forma eficiente evidencias preevaluadas listas para usar. Tendremos a la increíble también doctora Catherine Bonilla, de Perú, que nos va a ayudar especialmente en el módulo 3, en el módulo de síntesis de la evidencia. Veremos todos los tipos de síntesis, pero nos vamos a focalizar en las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Les vamos a dar un taller de búsquedas de evidencias, búsquedas eficientes de evidencias. Vamos a aprender a leer críticamente la investigación primaria. Justamente la doctora Catherine les va a dar un taller de lectura crítica de investigación primaria y, por supuesto, aprenderemos a leer las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Si no saben leer un forest plot, pues van a aprender también en este curso a leer estos productos de síntesis. La idea es enseñarles a leer, a comprender y a realizar análisis crítico. Puede pasar que hay una nueva investigación y vemos este pensamiento de esta persona. Este nuevo estudio confirma lo que muchos estaban diciendo y que contradice lo que hasta ahora estábamos aplicando. Pero muchos ya lo estaban diciendo en redes, así que lo voy a creer. Es un nuevo estudio, es mejor. Además, a mí siempre esto me ha funcionado. Les vamos a enseñar un poco, a través de ese pensamiento crítico y esa lectura crítica, que aquí hay varias cosas que hay que manejar de conceptos básicos. Lo nuevo no siempre es mejor. Ojo con el efecto arrastre de las masas, que podemos tener a través de las redes sociales. De repente uno se lo va creyendo y el otro sigue a ciegas sin evaluar toda la evidencia. Hay sesgo de confirmación. ¿Cómo nos va a estar bien este estudio si confirma lo que yo siempre he pensado? Y un sesgo de evidencia incompleta. Siempre tenemos que tener todas las evidencias. Esto es un nuevo estudio, pero no es mejor por ser nuevo. Tenemos que ir a toda la evidencia que hay, evaluarla críticamente y tomar una decisión. Esa es la idea. Y puede ser que tomemos las anécdotas de esto siempre me ha funcionado, y al otro profesional también, y al otro también, como evidencia. Siempre el plural de anécdota es anécdotas, no evidencia, ¿vale? La comparación es necesaria y con mi experiencia, con mis pacientes, no tengo ese grupo comparador. No podemos saber lo que habría pasado si no hubiéramos intervenido. Así que no sirve como evidencia. Siempre vamos a tener que tener un grupo comparador. Podríamos también tener esta otra reacción. No sé por qué miro nuevos estudios si cada uno entiende lo que entiende y dan datos contradictorios. Este tiene que estar mal. Siempre se ha hecho de otra forma. De nuevo, tenemos sesgo de confirmación, cherry picking, sesgo de evidencia incompleta. Si no buscamos toda la evidencia, la que apoya nuestras hipótesis y la que no apoya nuestras hipótesis, no vamos a tener toda la evidencia para poder tomar una buena decisión. Tenemos el argumento de lo viejo es mejor y no siempre es así. De hecho, hay recomendaciones de no hacer que nos indican que cosas que estaban protocolizadas desde hace mucho tiempo, cuando investigamos la evidencia, al final esa práctica se vuelve una práctica de escaso valor y no basada en la evidencia y tenemos que dejarlo de hacer. ¿Somos capaces realmente de evaluar toda la cantidad de evidencia que hay, evidencias contradictorias, analizarlo críticamente y sacar algo nuevo, abrazarnos a nosotros mismos y decir, tengo la solución, ya sé lo que tengo que hacer, o vamos a naufragar? En este curso enseñamos a no naufragar. Y de nuevo, sabemos que los dietistas no tienen las habilidades suficientes, porque así lo dice la evidencia, tampoco otros profesionales, y por lo tanto es algo que hay que aprender. Hay que aprender sobre diseños de investigación, cuál nos genera mayor confianza y cuál no. Pero además tenemos que entender que puede haber errores sistemáticos en esos diseños que hacen fluctuar nuestra confianza. Es esta onda, hacen fluctuar nuestra... Y eso solamente se obtiene si obtenemos habilidades de lectura, comprensión y lectura crítica. Y hay que manejar herramientas específicas para esto,
que nos ayuden en esa lectura crítica. Y finalmente vamos a tener con el espectacular doctor Héctor Pardo, es consultor de la OMS, entre muchas otras cosas, y él nos va a ayudar en todo el tema de paso de las evidencias, de la investigación a las recomendaciones basadas en la evidencia. No solo os vamos a enseñar cómo se generan las recomendaciones basadas en la evidencia, sino también a entender, cuando ya veamos una, qué significa realmente esa recomendación basada en la evidencia. Vamos a ver también modelos de acceso a evidencias preevaluadas de forma eficiente. En realidad vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en el curso, lo vamos a aplicar en el último módulo. Esta es la idea, aprender a usar la investigación para su práctica, ya sea en clínica, en salud pública y políticas. Y voy terminando, se lo aseguro. No voy a tardar nada más. En el ámbito clínico hay guías muy específicas y muy extensas, las guías GRADE, hasta 24 de momento, que nos ayudan. Nosotros lo vamos a sintetizar muchísimo con algo que sea entendible, que se pueda leer y que sea además disfrutable, como digo, además con algún caso práctico. Y para políticas también hay guías específicas. Hay guías para generar resúmenes de evidencia que luego pasarán a ser diálogos de políticas porque, fíjense, también aquí las partes implicadas tienen que estar la industria, tienen que estar el gobierno, tienen que estar los académicos, cada uno haciendo su lobby y también los ciudadanos. Cada uno tiene que hacer su parte para llegar a una real política basada en la evidencia. No solo los datos, sino que todo eso va a confluir. Por lo tanto, este curso va de cómo usar la investigación y cómo aprender a usar la investigación para su práctica en el ámbito que ustedes deseen, ¿no? Y lo que les decía, ¿qué significa una evidencia fuerte en contra o a favor? Pero más importante, ¿qué significa una evidencia débil? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos, como pasa en la nutrición, que todos son evidencias débiles? Pues ahí tiene que actuar mucho más las decisiones compartidas, la discusión de otras opciones, porque tenemos incerteza, significa incerteza. Todo eso y más lo aprendemos en este curso con estos expertos en los que, bueno, pues me incluyo porque me han elegido. Así que si les ha gustado esta presentación, apúntense al curso. Sé que me paso 3 minutos de la ponencia, pero creo que era interesante presentarles este curso que, bueno, pues esperamos que realmente les ayude a tomar mejores decisiones. Por supuesto, si hay preguntas, como ya les han dicho desde ILSI, pues pueden plantearlas a través del chat y creo que nos podemos quedar, para mí, sin problemas, un poquito más, aunque son las 8 de la noche aquí en España, para contestar a las preguntas que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Valadia, y también a la doctora Marianela por regalarnos este espacio y por también, creo, abrir a la mente a todos nosotros, ¿verdad?, la necesidad de trabajar, ¿verdad?, de trabajar, de capacitarnos, de hacerle frente al reto que tenemos en la región, en el mundo, como nos decía antes el doctor Valadia, ¿verdad?, con respecto al trabajo con base en la evidencia. Hay varias preguntas sumamente interesantes, así que vamos a empezar. Este es un espacio de preguntas. Bueno, en general nos están preguntando cómo inscribirse en el curso, que eso se los vamos a enviar, van a tener una guía para hacerlo, de eso no se preocupen. Pero hay una pregunta, doctor Valadia, que me parece que es también muy importante. Dicen, buenas tardes, quisiera saber si es necesario tener un nivel de inglés X para tomar el curso. No sé, Edward, si nos puedes contestar. Vale, a ver, el curso va a ser en español porque más que nada mi inglés tampoco es muy bueno, que digamos, así que va a ser en español, todos los conceptos están en español. Creo que es algo positivo porque, bueno, pues no hay muchos cursos aquí en español con este nivel, pero claro, mucha de la investigación que van a tener que analizar pues está en inglés. No se asusten tampoco. ChatGPT les puede ayudar mucho en eso. Si Google Translator ya nos ayudaba,
Y fíjense que hay investigaciones sobre el uso de Google Translator para realizar revisiones sistemáticas, para realizar guías basadas en la evidencia, porque lo mismo que para algunos el inglés le suena chino, a mí el chino me suena chino. Y hay investigaciones que solamente están en chino. Y por lo tanto, pues a veces se han tenido que utilizar. Google Translator funcionaba bien para el inglés español, para alemán inglés, incluso para chino inglés, aunque no lo recomendaba mucho porque se cometían algunos errores de interpretación, pero ChatGPT es otro nivel y nos puede ayudar realmente. Para eso sí que puede ser una herramienta absolutamente buena para muchas cosas, pero también para ayudarnos con el lenguaje. De hecho, es un modelo de lenguaje y por lo tanto domina todos los lenguajes. Yo le puedo preguntar en mi otro idioma, y además de español hablo catalán, y le puedo preguntar en el idioma que uno quiera. Y por supuesto, le pueden introducir cualquier tipo de texto y que nos explique qué ve allí. Así que no solo les va a ayudar en la traducción, sino que además les puede ayudar a analizar. Así que yo creo que hoy en día ya no es una barrera. Y en todo caso, aprenderán inglés. Nosotros siempre decíamos, cuando usted lea 100 artículos en inglés, usted sabrá más inglés que antes, seguro. Y más porque es técnico. Al final, las cosas técnicas son las mismas palabras casi siempre. Así que no se asusten. Sí que vamos a analizar cosas en inglés, pero no se me asusten. Soy español también. Mi nivel de inglés no es muy bueno, pero me defiendo. Pero no se asusten y con el uso de herramientas como Google Translator o ahora ChatGPT podemos tener casi sin barreras idiomáticas. Perfecto. Gracias, Eduardo. Hay otra pregunta que tiene que ver con el tiempo del curso y que si se va a certificar este curso. Entonces, tal vez, doctor, usted también, por favor. Sí, perdón, quizá no he puesto la temporalización, son 2 meses de curso, ¿vale? Organizado en semanas. Hay un tema que es de una semana, que es la introducción, el resto son de 2 o 3 semanas, no más. Por eso vamos directo al grano, hay relativamente poca teoría y explicada de esta forma, explicada de una forma que se entienda y que podamos aplicar ya mismo con un caso. Un caso además que es autoevaluativo. Por lo tanto, el tiempo son unos 2 meses a completar y creemos que se puede hacer relativamente bien con las tareas que uno que tiene que hacer durante todo el día de trabajo y familiares y además pues ponerse un rato al curso que sea ameno, que sea divertido, usamos mucho el humor y bueno, pues que se pueda completar en estos 2 meses. Perfecto. Lo de la certificación, doctor, tal vez eso es Sí, importante también por parte de la academia. sí, perdón. En la academia se manda certificación y por lo tanto está acreditado con créditos. Este año se vuelve a pedir. El año pasado, o otros años que se había hecho, el año pasado no se dio porque hicimos este parón para reorganizar y lanzarlo a lo grande. Se dieron 8 créditos la última vez que se acreditó y esperamos obtener muchos más porque realmente ahora el curso es mucho más práctico, es mucho más asequible y bueno, pues realmente esperamos obtener más de 8 créditos. Ujú. Y yo quisiera ahí sumarle también este comentario de los créditos porque estamos trabajando para que las diversas asociaciones y los colegios profesionales de salud, de las áreas de salud en las que ustedes se desempeñen, también lo tomen en cuenta dentro de lo que nosotros conocemos como educación continua, los programas estos de recalificación profesional que existen, tienen diferentes nombres en los países, pero estamos trabajando para que toda Latinoamérica tome este curso como un curso de alto valor para recertificación profesional. Así que también ahí les vamos a ir contando esa historia que es muy importante. El horario es importante también, doctor. Dice que si hay clases sincrónicas y si hay talleres. Sí, exactamente. A ver, es una metodología mixta. Hay una parte asincrónica con ejercicios de autoevaluación en las que
bueno, pues simplemente se contesta unas preguntas y directamente se explica si ha acertado o no y por qué ha acertado o no. Por lo tanto, hay una parte absolutamente que uno puede ir cuando quiera y en el momento que quiera. Y las partes sincrónicas ya están especialmente diseñadas para conectarnos a estas horas, que a ustedes les va bien y a nosotros no nos va mal, desde aquí España. Y nos vamos a conectar desde España normalmente entre las 7 y las 8, que vienen a ser, pues las 11 eran en... Sí, bueno, En Costa durante Rica, México. horas que son adecuadas también para ustedes. Está especialmente pensado para eso. Así Sí, que hay tampoco... sí, perdón, adelante, perdón, doctor. Sí, no, que tampoco tiene que ser una barrera en ese sentido, porque ya está especialmente pensado para que no lo sea. Sí, quiero que agradecer muchísimo al doctor Valadia y al equipo de la academia porque nosotros les pedimos esas pequeñas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Incluso no podíamos empezar el curso octubre-noviembre porque en esta zona del planeta pues manejamos diferentes los tiempos, estamos prácticamente a entrar en vacaciones y entonces por eso pensamos en enero después de la mitad del mes, así que pues ahí va a ser. Nos hablan también del tema del valor del curso. Yo les voy a contar que estamos trabajando en ello porque eh, evidentemente este es un curso donde la academia nos hace un cobro, por supuesto, por los profesores, etcétera, ¿verdad? Y si no tiene lucro, nosotros no hacemos ese tema, o sea, no tenemos fines de lucro. Y creo que el curso va a estar alrededor de los $450 por persona. Entonces, para que también se vayan acomodando con el dinero, los que tienen aguinaldos de fin de año que lo guarden, ¿verdad? Pero también sabemos que las compañías y las instituciones académicas tienen programas de capacitación y entonces también esperamos que al ser un curso de tan alto valor para todos los profesionales de área de alimentos, de salud, por supuesto de nutrición, pues también lo tomen en cuenta como una opción de capacitación. Nos preguntan que si hay que tener algún grado en nutrición, doctor. Eh, Um, pues realmente en este sentido no les puedo indicar si está... La verdad es que no manejo los requisitos para acceder. Eh, yo entiendo que esto va dedicado a profesionales sanitarios que se puedan dedicar a la nutrición, pero puede ser adecuado para otros profesionales sanitarios. Y yo entiendo, o al menos el curso va dedicado a profesionales sanitarios, pero ahora mismo no les sé decir, y se lo voy a decir así, si piden un requisito de cierto, mostrar un grado en alguna profesional sanitaria. La verdad es que no lo manejo. El curso realmente podría servir para otros fines y podría servir igual, pero no les puedo decir, no lo sé. Tendremos que preguntar a la Academia Española de Nutrición y Dietética porque esa parte no la sé. Y quería añadir que las partes sincrónicas, y perdón que lo diga ahora, se van a grabar y van a estar en la plataforma, ¿vale? Así que quien se lo pierda porque no puede ese día, pues lo va a tener también de manera sincrónica grabado. Perfecto. Gracias. Hay una pregunta que recalca mucho, Marianela, la función del trabajo con base en la evidencia, que me parece que es muy importante, y dice, a veces es difícil llevar la evidencia a los tomadores de decisiones de nuestros países. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para poder hacer entender la evidencia a los políticos y tener políticas públicas que respondan a la población? Excelente pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, la verdad es que no sé si tengo la respuesta para eso, pero sí que empezar a crear alguna plataforma que sirva para hacerles entender que necesitan una evaluación técnica, científica y que sea puramente académica para que luego puedan incorporarlo en sus diálogos de políticas. Los tomadores de decisiones no van a tomar la decisión solo en base a lo que dice la ciencia sobre un aspecto política, aunque haya probado mucha eficacia, etcétera, etcétera, tienen otras partes importantísimas
que también les hacen lobbies, no solo los científicos lo hacemos, pero tenemos que tener esa plataforma para crear el lobby científico. Aquí en España se generó una asociación civil en la que participé, tuve la suerte de participar, se llama Ciencia en el Parlamento, y lo que hicimos es mostrar a los políticos lo que podíamos hacer los científicos, cómo podíamos asesorarles. Ellos ya tienen sus propios asesores técnicos y científicos, pero cómo desde fuera, de una manera imparcial, sin política por en medio, solo ciencia, podíamos generar resúmenes de evidencia que les pudieran interesar para tomar mejores decisiones. La verdad que fue también que ahora el Ministerio Español tiene su oficina de asesoramiento externa que siempre va al Parlamento, que es nuestro sitio donde se deciden a nivel legislativo, y informa, se hacen unas ponencias para informar a los políticos y se entregan unos documentos, etcétera, etcétera, un resumen de evidencia que les ayude en ese diálogo de políticas y en su toma de decisiones, en el que ya les digo, luego va a tener un lobby la industria, va a tener su lobby la ciudadanía, con sus asociaciones de ciudadanos, es decir, va a haber muchos más. Pero hay que crear estas plataformas. Yo creo que sin esas plataformas y que los propios políticos digan, es que necesitábamos esto, es que necesitábamos un asesor externo y luego lo internalicen. Yo creo que es una buena forma. Lo que ha pasado aquí en España es algo de lujo, ha pasado en muchos años, o sea, hemos tenido como entre 7 y 10 años para esta generación de plataforma, pero ha servido y ha funcionado. Así que, bueno, creo que es algo que se puede ver como un caso de éxito. Excelente. Investigan un poco sobre ciencia en el Parlamento, me verán ahí con unos pelos así, yo era más joven, y llevo unos pelos bastante impresionantes. Investiguen un poco y verán hasta dónde ha llegado eso. Y ahora se llama la Oficina C de Asesoramiento Científico y Tecnológico. Maravilloso. Maravilloso, Eduardo. Gracias por compartir esa experiencia. Doctora Marianela, ¿qué nos puedes decir de esto? Y bueno, en entornos menos favorables que el español, nosotros hemos tenido una experiencia con uno de los alcaldes de la Gran Caracas desde hace tiempo, donde queríamos hacer un piloto para mujeres embarazadas y estudiar el embarazo adolescente en ese municipio, que es uno de los más desprotegidos de Caracas. Y realmente cuando intentamos explicarle el término epigenética al alcalde, fue todo un reto muy interesante. Y realmente nos tomó varias semanas, pero el alcalde tomó mucho interés y terminamos haciendo el estudio. O sea, sí implementamos el estudio y, y tuvimos esa experiencia de explicarle a la gente, bueno, qué significa epigenética, cuál es la marca epigenética y por qué lo teníamos que buscar. Entonces, eso además se mezcló con la ciencia translacional que también tiene la ciencia de la implementación, porque tienes que traducirle a la gente el significado de esto tan complejo. Entonces, eso fue muy exitoso por allá en el año 2013. Lamentablemente después la evolución de los eventos sociopolíticos en Venezuela no ha sido nada favorable, pero también tuvimos una experiencia con la Asamblea Nacional electa en el año 2015, donde se formaron comisiones, un poco parecido a lo que describe el doctor Valadia. Se formaron comisiones por cada área. Había una comisión de desnutrición, inclusive, porque era algo muy importante para el país, una comisión de salud, una comisión de familia, una comisión de enfermedades, inclusive infecciosas y de derechos de la gente. Y todo eso empezó como a promover unos espacios muy, muy interesantes, ¿no? Y se llegaron a espacios de trabajo incluso con agencias internacionales, con UNICEF, con el PNUD, con organizaciones multilaterales que también estaban trabajando en terreno.
y realmente fue muy, muy interesante. O sea que sí se puede lograr, sí se puede lograr. Hay que dedicarle tiempo, hay que Ujú. dedicarle tiempo y hay que pensar que el interlocutor te va a decir, me lo tienes que explicar en 5 minutos. Yo recuerdo mi profesor, mi mentor de políticas públicas y me ponía cronómetro en las clases. Tienes que decir el caso en 5 minutos. Y yo, oh Dios, porque eso es lo que te va a pasar con una persona que está sumamente ocupada y que no puede ir. Pero se logra, se logra. Bueno, creo que nos comparten dos grandes experiencias, y yo lo que saco de ahí es que siempre tenemos que pensar que mientras sea legal y administrativamente correcto hay que hacerlo, ¿verdad? Y nosotros como científicos también tenemos que aprender a comunicar la ciencia y eso es parte de nuestro proceso profesional y para eso es que estamos pues reunidos hoy. Hay varias preguntas sobre el curso. Yo quiero decirles que vamos a trabajar junto con el doctor Valadia en esos detalles, como son, por ejemplo, los requisitos que la academia nos va a poner para poder inscribir a las personas, etcétera, en los costos. Estamos incluso trabajando para lograr eh, financiamiento externo para que la región salga adelante con este curso también, porque esto también es, por supuesto, muy importante para todos. Y que bueno, ¿qué queremos? Bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestros proyectos, que todavía tenemos estos meses bastantes seminarios. Esta misma semana en el día de concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, tenemos un evento muy interesante. Esta semana, sí, el día 26. Y además en temas de inocuidad seguimos haciendo, ¿verdad? Capacitaciones, entrenamientos en diversos temas, que es parte de lo que por medio de expertos, como nos hablaba el doctor Valadia, pues accedemos a la ciencia. Y ellos pues son todos personas muy destacadas en el ámbito de la inocuidad de los alimentos y que van a estar con nosotros en las próximas semanas. Entonces, si quieren saber más sobre el curso, manténganse muy cerca. Vamos a abrir un enlace para hacer el preregistro al curso, porque tenemos, por supuesto, un cupo limitado para el mismo, así que pues es muy importante que cuando enviemos esto a sus correos ustedes lo tengan en cuenta y por supuesto, pues respondan rápidamente a ese llamado. Por supuesto, pues les seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, que tengan, para que estén de primeros en esa lista y para que tengan pues la información de primera mano para que puedan acceder no solo a este curso, que es absolutamente vital para la región, sino también a las otras actividades que tenemos en nuestro programa científico. Así que, bueno, para finalizar, quiero agradecer, por supuesto, a nuestros dos expertos el día de hoy. Muchas gracias a ambos. Empezamos a crear y a dar seguimiento a este sueño que tenemos para la región. Así que gracias a ustedes por apoyarnos siempre y pues quedamos siempre en contacto. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que pasen una feliz tarde y muchos aplausos para ustedes ahí, virtuales. Gracias, doctor Muchísimas Eduardo. gracias. Gracias a usted. Me encantan Muchas los aplausos gracias. virtuales. Gracias, doctora Marianela. Un abrazo fuerte a los dos. Igualmente. Chao.